Vamos con una herramienta que algunos la estábamos esperando ansiosamente, porque nos va a permitir a los administradores de fincas, bueno, por supuesto a otros sectores, pero sabéis que este vídeo está centrado en los administradores de comunidades o administradores de fincas, en organizar toda nuestra gestión documental. Hace ya un año, desde Fincus, comentamos esta base de conocimiento que tenía que tener un administrador de comunidades. Y fijaos que en la parte de la derecha, donde pone Wiki Despacho, había muchas cosas que era, digamos, como el cuarto nivel para aquellos administradores más avanzados que ya estaban recogiendo cosas como contabilidad comunidades o cosas como contratos de seguros, incidencias, información acerca de los propietarios, la gestión documental que ya conocíamos. También estaban recogiendo comunicaciones, actas, como veis, contratos, incidencias, incluso tenían algunos documentos sobre cómo tenían que ser las revisiones preventivas de comunidades o inspecciones técnicas. Pero cuando llegamos al Wikidespacho había muchas lagunas. ¿Por qué? Porque esta información, que era una información en muchos casos estática, no podíamos trabajar con ella. Era muy difícil meterla en nuestra base de conocimiento porque luego era muy difícil de operar con ella. Imaginaos, subías un documento de 100 páginas y cada vez que tenías que hacerle o consultar el documento o hacerle alguna pregunta, pues tenías que bucear por el documento o intentar hacer resúmenes de ese documento, con lo cual era lo que te servía un poco para formación, para el onboarding de una persona en el despacho o simplemente para reciclar tus conocimientos sobre cualquier cosa, contrato y tal. Muy bien, esta herramienta Notebook y bueno, y la inteligencia artificial, por qué no decirlo, nos va a ahorrar, nos va a permitir, por así decirlo, el poder trabajar con estos documentos. O sea, toda esta parte de la derecha del wiki despacho nos da una solución a la misma. Vamos a ver cómo lo hace Notebook, que para mí es la herramienta estrella. Bueno, pues en primer lugar, Notebook es gratuito, ahora está en su fase experimental. Os registráis con una cuenta de Google y directamente vuestra cuenta de Gmail, de Google, y directamente accedéis a este entorno, ¿de acuerdo? Veréis cómo, bueno, Notebook lo más importante que tiene y le diferencia enormemente de ChatGPT, por ejemplo, es que toda la información se mantiene de manera privada dentro de tu entorno de Google, dentro de tu entorno de Google Cloud. Vamos, tiene la misma privacidad que podría tener vuestro correo electrónico o podría tener un documento que colguéis en vuestro Google Drive, ¿de acuerdo? Entonces, esto para mí es lo que la hace distinta a gestionar esto a través de ChatGPT. Eso, que es muy sencilla, y ahora veréis que tiene alguna funcionalidad que para mí marca bastante la diferencia. Bueno, pues dicho esta introducción, de acuerdo, veréis que aquí hay unos cuadernos de ejemplo, pero mi consejo es que empecéis directamente, ¿vale? Fijaos, cosas que podéis hacer con Notebook. Yo aquí me he creado varios cuadernos, o sea, Notebook realmente funciona creando cuadernos de base de conocimiento. Voy a poner algunos ejemplos. Un cuaderno de una base de conocimiento podría ser una comunidad de propietarios en la que yo cuelgue actas de la junta, cuentas, cuelgue los estatutos, cuelgue la declaración de obra nueva, normativas de piscina, incidencias, creo que lo he comentado, los siniestros, todo lo que se me ocurra que vaya pasando en esa comunidad. Lo voy colocando en este cuaderno. Por ejemplo, nosotros hemos creado la CABE comunidad. Sabéis que CABE es el acrónimo de Knowledge Base o base de conocimiento en inglés, y le he colocado 9 fuentes. Creo, si no recuerdo mal, que permite hasta 50 fuentes. O sea, que le podéis ir colocando aquí información. Podríais tener una base de conocimiento por cada comunidad. Vamos a ver exactamente cómo sería esto. Pues hacemos clic aquí en base de conocimiento y veréis como a la izquierda, fijaos, que yo he ido colocando todas las fuentes. Para colocar una fuente, lo único que tenéis que hacer aquí
es subir una fuente. Como veis, podéis subir una fuente directamente en un PDF, en un TXT. Markdown sabéis que es un formato, pero bueno, es como si fuese un documento de texto. Y luego aquí abajo también podéis poner, veréis como hay 50 fuentes distintas. Podéis adjuntar documentos de Google, por ejemplo, un Google Docs o un PowerPoint. Entiendo que un Excel también lo podríais colocar aquí, de vuestro Google Drive. Podéis colocar enlaces, por ejemplo, una página web o un sitio donde hable, pues, por ejemplo, sobre, yo qué sé, ley de propiedad horizontal o sobre inspecciones técnicas, etcétera, etcétera. También podéis pegar directamente texto, ¿vale? Que sería lo mismo que subir texto aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, lo que pasa es que subiréis el documento y aquí directamente pegáis el texto. Esto pues puede serviros, por ejemplo, para, no sé, por ejemplo, una transcripción de audio de un vídeo. Pues como no podéis subir vídeo, pues subís la transcripción de audio y tenéis todo el conocimiento de ese vídeo. O por ejemplo, los audios de vuestras centralitas, ¿de acuerdo? Pues podéis coger y pegar el texto. Yo casi que lo pegaría en documento aquí arriba y lo subiría. Muy bien. Entonces subimos ahí información, muy parecida a los GPTs. Y directamente se nos abre este entorno. Si os fijáis en este entorno, nos vamos aquí a guía del cuaderno y entonces podemos hacer ya de manera predeterminada varias cosas. Porque aquí lo interesante es que podemos, Notebook nos lo hace muy fácil y lo que pasa es que tiene de alguna manera ya predeterminados ciertas, por así decirlo, consultas, ¿vale? Entonces yo simplemente le tengo que dar aquí a guía de estudio y él me va a generar una guía para aprender sobre esa base de conocimiento que yo tengo. O sea, imaginaos, él va a coger toda esa documentación, en este caso de la comunidad de propietarios, y él, si entra una persona nueva o entra un nuevo administrador en nuestro despacho y tiene que saber qué es lo que ha ocurrido en esa comunidad durante los últimos 5 años y ponerse al día, pues en vez de ponerle a leer actas, revisar balances, ponerse a hablar con el presidente o con los vecinos a puerta fría o enfrentarse a una junta en su primer día, pues directamente, si lo tenemos todo ordenado y todo con bases de conocimiento, se puede venir aquí y directamente darle aquí a guía de estudio. Y esto lo que va a hacer es hacer como si fuese su profesor. Le hace una guía sobre cómo debería de empezar a aprender sobre esa comunidad. Entonces, pues bueno, le puede hacer preguntas frecuentes, se inventa preguntas frecuentes sobre esa comunidad, le hace un índice de todo el conocimiento que hay en esa base de conocimiento, le hace una cronología. Esto lo he probado y es bastante interesante porque, por ejemplo, cuando le he metido actas, cuando le he metido incidencias de una comunidad, cuando le he metido balances, lo que hace en la cronología es ir año a año y diciendo todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Y de alguna manera te lo integra todo dentro de una historia, ¿vale? O sea, te junta las cosas. Por ejemplo, te dice año 2017. Pues en el año 2017 la comunidad tuvo muchas reparaciones de puertas automáticas. Tuvo un déficit y las cuotas las tuvieron que subir con una cuota especial en el mes de agosto. Y los vecinos en la junta estaban bastante molestos con este tema porque el administrador no lo había consultado con... imaginaos, lo que está haciendo es como si fuese una persona y me está contando qué es lo que le ha pasado a la comunidad con una historia. Luego, por supuesto, hay un documento de resumen de toda esa base de conocimiento. Le hacéis clic y directamente os hace un resumen. En este caso, igual no tendría mucho sentido, ¿vale? Pues sí, porque, por ejemplo, este documento de resumen, pues, por ejemplo, nos podría servir, imaginaos, para un nuevo propietario que va a una comunidad, nos pide a los administradores, el administrador en este caso, o la inmobiliaria, nos pide un documento ejecutivo sobre lo más importante de esa comunidad. Oye, también se puede cobrar a la inmobiliaria o a ese propietario que solicite información y directamente le daríais aquí documento de resumen y os hace un resumen. Esa base de conocimiento solo la tenéis vosotros y si la sabéis gestionar bien, incluso le podéis sacar rendimiento o dinero a todo este conocimiento. Aquí no se trata solo de guardar, sino luego el poder ofrecer un servicio a los propietarios
o agilizar vuestro día a día. Muy bien, y ya para que no os explote la cabeza, aquí podéis coger y cargar una conversación. ¿Qué hace esto? Bueno, ahora, a fecha septiembre del 2024, lo que hace es haceros un podcast de alrededor de, depende del volumen de documentación que hayáis subido, os hace un podcast en inglés. Un podcast es una conversación entre dos personas que hablan sobre asuntos de la comunidad de una manera muy, digamos, desenfadada, informal, como si estuviesen tomando un café. Y hablan del estilo de, bueno, y cuéntame un poco cómo fue el año 2017 o cuéntame un poco sobre las preocupaciones que ha tenido la comunidad. Pues mira, los vecinos en las últimas juntas se han estado quejando de esto y de hecho tienen razón porque en el acta, qué bueno, oye, ¿y crees que eso se podía solucionar de alguna manera? Porque esto pasa en muchas comunidades. Sí, mira, yo creo que aquí el administrador propuso una solución muy buena en el año 2021. Está hablando así. Esto de momento está en inglés, a septiembre del 2024. Yo confío y espero que en unos meses esté en español. Y entonces ya, pues, esto va a ser muy, muy, muy divertido. Muy bien, entonces, y aparte de todo esto, por supuesto, lo mejor que tiene es que vosotros le podéis hacer preguntas, ¿vale? Entonces le podéis hacer preguntas como si les estuvierais consultando. Y aquí es donde esto realmente tiene el poder. Vamos a hacerle preguntas. Por ejemplo, yo le quiero preguntar, dime por orden cuáles han sido las incidencias más importantes durante los últimos años. Y en otra lista, las que más gasto han supuesto en la comunidad. Si os pregunto esto seguramente de esta comunidad, aun vosotros teniendo esa información, que algunos la tendréis desestructurada, pero os va a costar sacar todo esto. Tendríais que coger, ordenar el Excel, agrupar, identificar, coger los gastos, identificar las partidas de gasto. Mirad, directamente me ha dicho que a continuación se presenta un listado de las incidencias. Me las ha ordenado cronológicamente y bueno, pues me va diciendo cuáles son las incidencias más importantes, ordenadas cronológicamente, no por importancia, que han tenido a lo largo de la vida de la comunidad. Y una cosa interesante es que aquí me dice la fuente, o sea, me dice el texto y dónde está. Fijaos, está en el acta del 2022 y me dice en qué parte del texto se ha estado hablando de esto. O sea, no solo me dice, me da una respuesta o me da una interpretación, sino que yo lo puedo cotejar en la fuente. Esto es brutal, ¿de acuerdo? Entonces, pues imaginaos el tiempo que me está ahorrando esto, ¿vale? Para mí, aquí me dice incluso los votos en contra, porque esto lo ha sacado, entiendo, de una junta, ¿vale? Efectivamente, de una junta del 2021, y me dice cómo ha quedado y me pone el texto, y aquí me lo resume. Por ejemplo, aquí me pone lo otro que le he pedido, los gastos más significativos. No sé por qué no me lo ha ordenado, si le he dicho que me lo ordene, pero bueno, por orden de importancia. Igual no le he insistido lo suficiente. Pues fijaos, aquí también me pone cuáles son las reparaciones. Pues si le doy, por ejemplo, a extintores, pues me dice en qué parte del acta, en qué parte de las cuentas estaría esa partida de extintores, seguimiento del ascensor. Fijaos, o sea, esto es sencillamente asombroso, ¿vale? Y así con todo. Le podría decir, ¿qué le podrías decir a un propietario que acaba de comprar una vivienda en esta comunidad para que sepa lo más importante
de la misma. Este es, por ejemplo, el resumen que yo os había comentado. Podría haber sido más preciso. Le tengo que dar a una inmobiliaria, actúa como un redactor de informes muy bueno para inmobiliarias sobre las cuestiones sociales, económicas, de incidencias o mantenimiento del edificio que puedan ser importantes para una persona que vaya a vivir en esa comunidad. O sea, como veis, he sido muy simple, pero que ahí ya depende de vuestra gracia para hacerle preguntas, ¿vale? Pues si me viene ahora mismo una persona, fijaos, es que enhorabuena por la compra de su vivienda en la comunidad. Para facilitar su integración, a continuación se presenta información relevante sobre el funcionamiento de la comunidad. Me dice juntas de propietarios, cómo funciona. Me dice que cuentan con un administrador, junta rectora, mayorías, qué normas hay en la piscina, en fin, todo lo que le puede interesar a ese propietario. Muy bien, ¿qué más cosas se me ocurren hacer con esta base de conocimiento? Pues, por ejemplo, directamente le pongo el acta de la junta y le empiezo a hacer preguntas, ¿de acuerdo? Otra cosa que hicimos fue meterle, por ejemplo, la guía de ciberseguridad para administradores de fincas y directamente hacerle preguntas, ¿de acuerdo? También aquí le podemos decir que nos haga un podcast, una guía de estudio, un índice, un documento resumen, preguntas frecuentes, exactamente lo mismo. Y también le podemos hacer preguntas, ¿vale? Le podría decirle, hazme un plan de actuación de las medidas más importantes y efectivas y que menos dinero me cuesten para implementar en mi despacho en un año. Fijaos que he hecho un approach a esta guía. Me he ido directamente a lo que tengo en la cabeza. Esta guía, pues, independientemente de que me la lea, no me la lea, pero igual no todas las personas en el despacho se la vayan a leer. Igual se la lee una persona o dos. El resto va a ir directamente a lo que necesita de esta guía. ¿De acuerdo? Pues fijaos. Directamente me ha hecho un plan de acción que él cree que puedo implementar en mi despacho durante un año. Se ha centrado en medidas efectivas y de bajo coste. Y nada. Y fijaos, ha empezado y me ha dicho directamente, oye, ¿dónde está cada uno de los puntos? Donde se habla de malware, de phishing, de contraseñas seguras, donde se habla de la política de contraseñas en el documento. Señores, es muy raro que yo me lea la guía entera, pero no esta guía. ¿Por qué no? Vamos a subir la ley de propiedad horizontal también. Y cuando venga una persona nueva, directamente lo que tiene que venir aquí es venir aquí y hacer preguntas. Incluso le podríamos hacer un examen, ¿no? Y le diría que nos haga preguntas directamente sobre esta guía. Bueno, de hecho, las hace directamente aquí en preguntas frecuentes. ¿De acuerdo? Fijaos, ahora está cargando y está generando un documento de preguntas frecuentes. Esto, nos abre un abanico de formación y capacitación del personal de nuestro despacho. Que sería una de las cosas que nos teníamos que tomar muy en serio en nuestros despachos, ¿no? Cuando venga una guía, cuando venga un curso, podemos tener toda la información de ese curso y luego reproducir ese curso de una manera muy sencilla al personal de nuestro equipo. Y fijaos, aquí ha habido algunas preguntas frecuentes, ¿vale? Que sería lo primero que yo les diría a mi equipo que leyesen. Y a partir de aquí, oye, que hagan preguntas. Y le podéis hacer preguntas de todo tipo. No he entendido muy bien esto, explícamelo de otra manera, explícamelo como si fuese un niño de
12 años, no sé nada de informática, dime qué es lo que podría implementar desde ya. En fin, todo lo que os podáis imaginar, independientemente de ese famoso podcast, que espero que esté en español muy pronto. Oye, el que se maneje bien en inglés, por supuestísimo, ya lo tiene, y que os lo carguéis y oye, lo podéis escuchar pues en un cuarto de hora de camino al trabajo, en el metro o corriendo, ¿vale? Con lo cual ya os van sonando cosas. Bueno, ¿qué más cosas se me ocurren? Bueno, vamos a hacer un cuaderno, ¿vale? Aquí he puesto varios podcasts que hemos hecho nosotros para ver que lo que he hecho ha sido una transcripción de todo el audio de un podcast y es muy fuerte, pero ha adivinado quién estaba hablando en cada momento, incluso las intervenciones de la gente que ha hecho comentarios en ese vídeo, ¿vale? En el vídeo del canal de esa semana, en el directo, y me ha hecho un resumen y me ha hecho un podcast sobre eso. Vamos a hacer dos cosas más, así muy rápidas. Por ejemplo, voy a crear un nuevo cuaderno y lo que voy a hacer, podéis arrastrar, voy a coger y voy a arrastrar, por ejemplo, a ver qué tengo por aquí. Vale. Un manual de clorador salino que tengo en una comunidad. Podía coger y colgar aquí todos los manuales de todas mis comunidades. Manuales de piscinas, de maquinaria, de grupos de presión, de ascensores, de la barredera automática que se ha comprado el conserje, de la centralita, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego aquí hacerle preguntas, ¿vale? Acordaos de nuestra base de conocimiento. Esto estaría manual de instalaciones y equipos en comunidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues me vendría aquí y ya tengo un manual, ¿vale? Voy a darle a documento resumen. Me genera un documento resumen sobre este manual clorador salino, pero le podía hacer preguntas, ¿vale? Yo le voy a hacer ahora aquí una pregunta mientras hace ese documento. Se enciende una luz roja que me lo estoy inventando, no sé si hay una luz roja, pero entiendo que la habrá, que parpadea. ¿Qué puede ser? ¿Y qué tengo que hacer en este caso? Vamos a ver qué me responde. Claro, aquí le podía ver, si luego varios manuales, aquí le tendré que especificar en el manual de clorador salino, ¿de acuerdo? O en este equipo. De momento no podéis subir documentos, ¿vale? Me explico, con documentos no es multimodal, no podéis subir fotos y no podéis subir vídeos, ¿vale? Fijaos, es que es alucinante, ¿vale? Me dice una luz roja parpadeante. Aquí se presentan posibles falta de flujo de agua, posibles motivos y cuál es la solución. Otra cosa que podría pasar es como si fuese un médico. Señores, yo nunca me leeré ya el manual. Me iré directamente aquí, me leeré el manual, me leeré esta parte que me hace mención. Pero vamos, salvo que sea un experto en leer manuales de equipos de cloración salina, que eso será el técnico de la cloración salina, igual que nosotros la ley de propiedad horizontal, pues seguramente yo no le pregunte aquí cosas de la ley de propiedad horizontal, yo sé dónde ir, cómo manejarme y es muy sencillo. O una escritura de visión horizontal, quizás, vale, en una comunidad, enseguida voy y sé dónde están las cosas, pero un manual de clorador salino, pues yo entiendo que no soy un experto y me es mucho más sencillo venir aquí. Aquí le ponéis un nombre, aquí le podría poner manuales de mis comunidades y directamente aquí empezaría a subir manuales. Pues así se las gasta el bicho, ¿de acuerdo? Un último nuevo cuaderno, pues le voy a subir todos los documentos que tengo yo sobre ley de propiedad horizontal, ¿vale? Tengo 2 documentos
Uno, la propia ley de propiedad horizontal, otro de preguntas frecuentes sobre cuestiones legales que he ido recopilando durante muchos años y las he puesto todas en un documento PDF, podría haber sido un documento Word, ¿vale? Aquí en este caso, y acuerdos por mayorías que me lo saqué de algún documento que algún colegio compartió en un momento determinado. Lo pongo aquí en mi base de conocimiento y empiezo a preguntar. Por ejemplo, ¿dónde? Y voy directamente a la pregunta. Un propietario me ha preguntado sobre placas solares y cómo debería de actuar en su caso. ¿Qué le digo? Fijaos, parece que no sea un administrador, nunca le preguntaría eso yo, ¿no? Sería más específico. Ahí está la experiencia de los administradores. Esto es lo que diría un propietario, que he puesto el caso más básico, nosotros apuntaríamos un poco más. ¿Qué mayoría necesito? ¿Dónde está ubicado? Aunque eso, como veréis, no hace falta decírselo. ¿Dónde está ubicado la respuesta en los documentos? ¿Dónde debería buscar? ¿Qué le debería decir al propietario? ¿Cómo plantearlo en una junta? ¿Qué pasa si no consigo la mayoría? Etcétera. Las placas solares son de esta determinada, son instalaciones privativas para uso comunitario, para uso común, etcétera, 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 ¿vale? Por eso me he ido a una pregunta muy poco profesional, por así decirlo. Ahí está nuestro valor, en saber hacerle preguntas a este bicho. Y por supuesto, esta documentación la vais a tener vosotros. El propietario no tiene todo esto. Muy bien. Vamos a ver, fijaos. Y aquí, por supuesto, me dice dónde está, en qué artículo. Yo, si contratase a una persona del despacho, me interesaría más que supiese manejarse con una herramienta así y tuviese esa capacidad, digamos, esa curiosidad y esa capacidad analítica para hacer preguntas y para interpretar las respuestas y para hacer preguntas sobre esto, porque seguramente aquí le podría decir, sé más preciso con el punto de la mayoría necesaria y dame ejemplos. Voy a ver cómo se comporta con esto. Quiero ver a ver si busca información más allá de la base de conocimiento. ¿De acuerdo? Aunque aquí le he puesto bastante información, pero bueno. Fijaos, me ha desarrollado la parte de la mayoría y me ha puesto ejemplos. Es brutal. Entonces, yo creo que tiene más valor la persona que sepa manejarse bien con estas herramientas, que sepa hacer las preguntas adecuadas, que sepa... ¿Por qué? Porque me da igual, puede no ser un experto en ley de propiedad horizontal, obviamente le tiene que sonar, pero va a poder contestarme a cualquier cosa. Repito, un clorador salino, sobre un ascensor, sobre cómo reclamar la deuda, sobre cómo hacer un escrito, sobre cosas de la comunidad, sobre dirección estratégica. No le he metido aquí una base de conocimiento aquí, por ejemplo, le podría meter una base de conocimiento y le podría meter libros de estrategia empresarial. Y tengo un experto en estrategia empresarial que le puedo hacer preguntas. Alguien me dirá, ¿y un GPT también? Bueno, sí, también. Pero al final, el tenerlo dentro de esta herramienta me facilita mucho las cosas. Y aparte que puedo hacer un podcast. En fin, a mí me parece genial esta herramienta y creo que es de obligado uso para un administrador de fincas. Y para que no se diga, vamos a preguntarle a la nueva versión de ChatGPT, a esa que es súper lista y tiene un doctorado en todo, qué casos de uso le podemos dar. Vale, entonces le digo qué casos de uso le puedo dar a la herramienta de Notebook
LM en un despacho de administración de fincas en España. Dame ideas principales y casos de uso por orden de importancia y facilidad. Muy bien. Esto ahora, como sabéis, está pensando. Entiendo que ha adivinado que tengo que bueno, supongo que habrá rastreado esta herramienta. Se habrá conectado a internet, etcétera, etcétera. Y fijaos, he tardado 16 segundos. Como ya os sabéis, aquí te dice todo lo que ha hecho y cómo ha razonado. Sabéis que este es el documento, el modelo que razona. Y fijaos, me va diciendo en qué casos de uso en un despacho lo podría utilizar. Resumen de documentos legales y contratos. Búsqueda rápida de información en documentos. Asistencia en comunicaciones escritas. Gestión de tareas y recordatorios. Generación de informes para clientes. Análisis de datos financieros. Esta es la parte que más me interesa y la que he incidido, ¿vale? Se lo pregunté a ChatGPT a la otra versión. Creo que fue mejor, ¿de acuerdo? Y fijaos, me dice, me gusta más esta. Gestión documental. Asistencia en toma de decisiones. Análisis de datos, análisis de incidencias, generación de informes personalizados, un seguimiento de contratos de proveedores, ¿vale? Le puedo colocar todos los contratos que he tenido con una empresa y me va diciendo las diferencias entre el contrato anterior y el siguiente, ¿vale? Por ejemplo. O otro caso de uso que se me ocurre muy interesante es cogerme... por ejemplo, de mis 70 comunidades, los contratos de ascensor, que algunos de ellos eran de las mismas compañías, los cuelgo todos ahí, cuelgo 50, sabéis que podéis colgar hasta 50 contratos, y le digo qué diferencias hay entre los distintos contratos. Y en caso de que sea el mismo proveedor, qué diferencias hay entre los distintos contratos con el mismo proveedor, con lo cual de una manera muy sencilla podría saber, o contratos de seguros, podría saber cuáles son las diferencias principales entre una póliza de un seguro con un Mapfre a una póliza de seguro de Reale, de Mutua de Propietarios, de Allianz, cuáles son las diferencias principales, incluso cuáles son las diferencias entre dos pólizas de Mapfre distintas en una comunidad o dos pólizas de Otis o de Eninter en mis 10 comunidades que tienen esa empresa proveedora. Así sé, por ejemplo, si tengo en alguna comunidad un contrato desactualizado o a un precio muy superior al del resto. Y decirle, por ejemplo, también que me dé la media de los precios que estoy pagando por seguro, por tal. O incluso decirle si debería de negociar alguna de las pólizas o alguna póliza o contrato desactualizado respecto del resto. Y así un poco pues me voy alineando todos los contratos en mis comunidades. Simulaciones de gastos, pues si le entrego los documentos de las cuentas, pues entiendo que él me va a poder hacer una proyección de un presupuesto de una manera muy resumida. Todo esto es probarlo. A mí para simulación de gastos prefiero otro tipo de herramientas, pero oye, probarlo a ver si funciona. Y asesoría para propietarios, que es lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Puedo coger y hacer resúmenes de una comunidad, de las actas de los últimos años, de la declaración de obra nueva, de las incidencias, de las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar que igual si nos gusta el resumen que os ha hecho o alguna cosa, no os preocupéis.
Esto es lo peor que va a funcionar en la historia. Esta herramienta siempre va a funcionar mejor en el futuro, porque la IA que hay detrás de esto cada vez es mejor. Bueno, pues este ha sido un resumen de esta herramienta de Notebook que os animo a todos a utilizarla lo antes posible. Venga, chao.